Tenía 62 años cuando encontré el sobre. No era un sobre cualquiera. Era pequeño, azul, del tipo que ya casi nadie usa. Estaba entre las facturas del mes, aplastado contra el fondo del buzón como si alguien lo hubiera empujado adrede hacia adentro, queriendo que pasara desapercibido. Lo vi y algo en mi pecho se apretó. No sé explicar por qué. Solo sé que antes de abrirlo, ya sabía que algo iba a cambiar. Lo metí en el bolsillo de mi delantal. Seguí preparando el almuerzo. Herví el arroz, freí el plátano. Puse la mesa para dos como llevaba haciendo 41 años. Y cuando Rodrigo se sentó, cuando me agradeció la comida con ese gesto de cabeza que ya no iba acompañado de palabras, guardé el sobre más adentro del bolsillo y no dije nada. Esperé. Eso también lo había aprendido en 41 años. Me llamo Elena. Pero en esta casa, desde hace mucho tiempo, me llaman mamá o la señora. O simplemente nada, porque lo más común es que nadie me llame, que nadie me pregunte, que nadie note si estoy o si no estoy. Rodrigo y yo nos casamos cuando yo tenía 21 años y él 26. Éramos jóvenes. Éramos, en ese entonces, felices. O al menos yo creía que lo éramos. Tuvimos 2 hijos, Mateo y Claudia. Los crié, los vestí, los llevé a la escuela con lluvia, con sol, con fiebre a veces yo misma, porque Rodrigo tenía trabajo, y el trabajo siempre fue más importante que cualquier otra cosa. No me quejo de haber criado a mis hijos. Los amo. Eso nunca cambia. Pero hay cosas que sí cambian. Mateo se casó hace 8 años con Valeria. Valeria es de esas mujeres que entran a una habitación y la reorganizan sin pedir permiso. Cambia los cuadros de lugar. Dice que la cocina huele raro. Pregunta por qué todavía uso ese mantel tan antiguo. Sonríe mientras lo dice, que es lo peor. Porque cuando alguien sonríe mientras te hiere, no puedes quejarte. Pareces exagerada. Pareces vieja y sensible. Claudia se fue a vivir lejos. Llama los domingos, a veces, cuando recuerda. Y yo me quedé aquí, en esta casa que construimos Rodrigo y yo con años de ahorro, con sacrificio, con noches en que yo cosía ropa ajena para completar lo que el sueldo de él no alcanzaba. Esta casa es mía tanto como de él. Más, quizás. Porque yo nunca me fui. Esa noche, cuando Rodrigo se durmió, saqué el sobre. Adentro había una sola hoja, doblada en 3, con membrete de un banco que yo no conocía. Era un estado de cuenta, a nombre de Rodrigo Aldama, mi esposo, y de Valeria Montoya de Aldama, mi nuera. Me quedé mirando los números. Había depósitos, regulares, mensuales, desde hacía 3 años. La suma total que aparecía al final de la página era más de lo que yo había visto junto en toda mi vida. Doblé la hoja. La volví a meter en el sobre. No lloré. Eso me sorprendió. Que no lloré. Solo me senté en la oscuridad de la cocina y escuché el sonido del refrigerador. Ese zumbido constante que acompaña todas las noches de esta casa. Y pensé cuántas cosas estaban pasando en esta casa mientras yo escuchaba ese mismo zumbido sin saber nada. Al día siguiente actué normal. Eso es algo que las mujeres de mi generación sabemos hacer muy bien. Actuar normal. Servir el café. Preguntar si quieres azúcar. Sonreír cuando es necesario. Guardar. Rodrigo desayunó y salió. Dijo que tenía una reunión. Últimamente siempre tenía reuniones. Yo esperé a que el carro desapareciera al final de la calle. Luego fui al cuarto. Abrí el cajón de su mesita de noche y empecé a buscar. No sé bien qué buscaba. Quizás más sobres. Quizás algo que me explicara lo que había visto. Quizás algo que me dijera que me había equivocado, que había entendido mal, que existía una razón perfectamente lógica para que mi esposo tuviera una cuenta bancaria conjunta con mi nuera. No encontré más sobres, pero encontré un teléfono, pequeño, negro, sin funda. Un teléfono que yo nunca había visto antes. Estaba apagado. Lo sostuve en la mano un momento. Pensé en encenderlo,
Pensé en que quizás no tenía contraseña, que quizás era de trabajo, que quizás tenía una explicación simple. Lo guardé en el bolsillo de mi bata. Y en ese momento escuché la puerta. Rodrigo había olvidado algo. Entró directo al cuarto. Yo estaba parada junto a su cajón, con las manos vacías porque el teléfono ya estaba en mi bolsillo y el cajón ya estaba cerrado. Pero estaba parada ahí, y eso era suficiente para que cualquiera preguntara. Rodrigo no preguntó. Me miró un segundo. Abrió el cajón. Sacó sus llaves del carro que había olvidado. Y antes de salir dijo, sin voltear a verme, ¿ya barriste el patio? Eso fue todo. Llevaba 41 años casada con ese hombre y lo único que se le ocurrió preguntarme fue si ya había barrido el patio. Esperé a que cerrara la puerta. Saqué el teléfono. Lo encendí. No tenía contraseña. Ante mí apareció una pantalla llena de aplicaciones. Busqué los mensajes. Había una conversación reciente. El nombre guardado era solo una inicial. V. Leí el último mensaje. Decía, ¿ya le dijiste lo de la escritura? Y la respuesta de Rodrigo. Y enviada esa misma mañana antes de salir. Todavía no. Necesito que firmes sin preguntar. Ya sabes cómo manejarla. Me senté en la cama. Ya sabes cómo manejarla. 41 años. 2 hijos. Esta casa. Y para ellos yo era algo que había que manejar. Respiré hondo. 1 vez, 2 veces. Luego hice algo que nunca en mi vida había hecho. Tomé fotos de cada mensaje con mi propio teléfono. 1 por 1. Hasta que tuve todo guardado. Apagué el teléfono de Rodrigo. Lo puse de vuelta en el cajón. Exactamente en el mismo lugar donde estaba. Cerré el cajón. Salí al patio. Y barré. Porque si algo había aprendido en todos estos años, era que la mejor ventaja es que el otro no sepa que tú sabes. Esa tarde llamó Mateo, mi hijo mayor. Mi Mateo, que de niño me traía flores del jardín del vecino y me las daba como si fueran un tesoro. Que me preguntaba si me dolía algo cuando me veía cansada. Que prometió cuando se casó que siempre estaría para mí. Mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo. Aquí, en casa. Oye, te llamo porque... Papá me comentó que van a ir a hacer unos cambios en los papeles de la casa. Cosas de organización, dice. Que es mejor tenerlo todo en orden ahora que están mayores. Ya te habló de eso. Hice una pausa corta. No demasiado larga. Algo me mencionó. Mentí. Pero no me dio detalles. Es que Valeria conoce a un abogado muy bueno. Dice que puede ayudarlos a organizar todo más rápido. Sin complicaciones. Valeria conoce a un abogado. ¡Qué bien!, dije. ¡Qué considerada! Mateo siguió hablando. Me explicó cosas con palabras suaves, con ese tono que usan los hijos cuando quieren convencerte de algo sin que parezca que te están convenciendo. Me habló de facilitar el proceso, de evitar problemas futuros, de lo que es mejor para todos. En ningún momento preguntó qué era lo mejor para mí. Cuando colgué me quedé mirando el teléfono en mi mano. Mi propio hijo. Eso dolió de una manera diferente. El dolor de Rodrigo era un dolor viejo, construido despacio durante años. Este era nuevo, afilado. Como cuando metes la mano en agua que crees tibia y resulta estar hirviendo. Esa noche no dormí. No porque llorara, sino porque pensé. Pensé en la escritura de la casa. ¿En qué tipo de cambio querían hacer? ¿En qué significaba una cuenta conjunta entre mi esposo y mi nuera? ¿En para qué necesitaban que yo firmara sin preguntar? Y pensé en algo más. En mi hermana Consuelo. Consuelo vive a 4 horas de aquí. Nos distanciamos hace años. De eso también se encargó Rodrigo. Y con comentarios pequeños. Con... Tu hermana te mete ideas raras. Con incomodidades cada vez que yo quería visitarla. Hasta que las visitas se fueron espaciando y el teléfono dejó de sonar con su nombre. Pero Consuelo estudió Derecho. Nunca ejerció. Se dedicó a su familia. Pero estudió. Y yo lo recordé esa noche como si lo hubiera estado guardando, sin saber para cuándo. Marqué su número. Eran las 11 de la noche. Contestó al segundo timbre. Elena. Solo dijo mi nombre. Y en ese Elena había tantas cosas.
sorpresa, alivio, algo que parecía miedo anticipado. Consuelo, dije, necesito que me ayudes. Y necesito que no le digas a nadie que hablamos. Hubo un silencio breve. Cuéntame, dijo mi hermana. Y por primera vez en muchos años, hablé, le conté todo. El sobre, el estado de cuenta, el teléfono, los mensajes, la llamada de Mateo. Le leí los mensajes que había fotografiado. Escuché cómo al otro lado del teléfono mi hermana respiraba distinto, más despacio, con esa concentración que tienen las personas cuando están procesando algo grave. Cuando terminé, Consuelo tardó un momento en responder. Elena, escúchame bien. No firmes nada. Nada. ¿Me oyes? Da igual cómo te lo presenten. Da igual lo que te digan. No pongas tu nombre en ningún papel hasta que yo vea qué están intentando hacer. ¿Qué crees que están intentando hacer? No lo sé todavía. Pero una cuenta conjunta entre tu esposo y tu nuera, sin que tú lo sepas, más mensajes sobre una escritura y la necesidad de que firmes sin preguntar. Elena, alguien está intentando mover bienes. Bienes que son tuyos. Me quedé en silencio. ¿Tienes acceso a los documentos de la casa? ¿A la escritura original? Creo que sí. Rodrigo los guarda en un archivador en el estudio. Mañana, cuando él no esté, saca todo lo que encuentres. Fotográfialo. No muevas nada, no te lleves nada. Solo fotografía. ¿Puedes hacer eso? Sí. Bien. Y Elena, su voz cambió. Se volvió más suave. ¿Estás bien? No supe qué contestar. Estoy despierta, dije al final. Eso es suficiente por ahora. Consuelo se quedó callada un segundo. Sí, dijo. Por ahora es suficiente. Colgué. Me recosté en la cama. Rodrigo dormía a mi lado, con esa tranquilidad de quien no tiene nada que esconder, porque está seguro de que nadie lo está mirando. Lo miré en la oscuridad. 41 años. Pensé en la mujer que yo era a los 21 años, en lo que esa muchacha hubiera dicho si alguien le mostrara este momento. Si alguien le dijera, este hombre que ahora te mira como si fuera el principio de todo. Un día vas a mirarte como si no fueras nada. Y tu propio hijo va a llamarte para convencerte de firmar papeles que te quitan lo que es tuyo. Y tú vas a estar en una cama oscura, sin llorar, pensando cómo sobrevivir. ¿Qué hubiera dicho esa muchacha? No lo sé. Pero sé lo que dije yo. En silencio, mirando el techo. Todavía no me han ganado. A la mañana siguiente, antes de que Rodrigo terminara de desayunar, sonó su teléfono. El teléfono visible, el de siempre, no el otro. Lo vi leer el mensaje. Vi cómo su expresión cambiaba apenas un poco. Ese tensarse de la mandíbula que yo aprendí a leer hace décadas. «Tengo que salir temprano», dijo. «¿Todo bien?» «Sí, cosas de trabajo». Asintió y salió. Yo conté hasta 20. Me asomé a la ventana y lo vi arrancar el carro. Luego fui al estudio. El archivador estaba cerrado con llave, pero la llave, desde siempre, estaba en el jarrón de cerámica azul que decoraba el estante de arriba. Rodrigo nunca supo que yo sabía eso. O quizás sí lo sabía, y simplemente nunca pensó que yo lo usaría. Abrí el archivador. Y ahí, entre facturas viejas y documentos de seguros, encontré algo que Consuelo no me había dicho que podía existir. Una carta, con fecha de hace 6 meses, dirigida a Rodrigo, firmada por un abogado. La leí una vez. La leí 2 veces. Y entonces entendí todo. La carta era de 3 páginas. Yo no soy abogada. Nunca estudié leyes. Pero hay cosas que se entienden, aunque no conozcas los términos. Aunque las palabras sean formales y frías y estén llenas de artículos y párrafos numerados. Se entienden porque el significado está ahí, debajo de todo ese lenguaje complicado. Sí, el significado era este. Rodrigo quería transferir la casa a nombre de Mateo, no a nombre de los dos, no a nombre de la familia, a nombre de Mateo, con una cláusula que especificaba que yo podría seguir viviendo en ella en calidad de usufructuaria mientras viviera, pero sin derecho de propiedad, sin poder vender,
sin poder decidir nada sobre ella. Y la carta del abogado explicaba cómo hacerlo. Explicaba que necesitaban mi firma en un documento, que aparentemente era solo una actualización de datos, que si yo firmaba ese documento sin leerlo con cuidado, o sin entenderlo, quedaría registrado como consentimiento. Ya sabes cómo manejarla. Ahí estaba lo que significaba esa frase. Saqué mi teléfono. Fotografié cada página, cada párrafo, cada firma, cada sello. Luego doblé la carta exactamente como estaba. La puse en su lugar. Cerré el archivador. Puse la llave de vuelta en el jarrón azul. Fui a la cocina. Calenté agua. Me preparé un té que no iba a tomar. Y llamé a Consuelo. «Escúchame», dijo mi hermana cuando terminé de leerle lo que decía la carta. «Necesito que te calmes. ¿Estás respirando?» «Sí, bien, porque esto es grave, pero no es irreversible. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Todavía no han hecho nada. Todavía no has firmado nada. Eso significa que todavía tienes tiempo. ¿Cuánto tiempo?» «No lo sé. Depende de cuándo quieran que firmes». ¿Mateo mencionó fechas? No, solo dijo que había un abogado, que era para organizar todo. Elena, necesito que hagas algo difícil. Necesito que cuando te hablen de esto, no demuestres que sabes. Sigue actuando normal. Di que sí, que claro. Que qué bueno que están pensando en esas cosas. Gana tiempo. Eso ya lo estoy haciendo. Hubo una pausa. Sí, dijo Consuelo. Supongo que llevas años haciéndolo. No contesté. No era necesario. Voy a contactar a alguien. Continuó. Una amiga que sí ejerce, que sabe de este tipo de casos. Necesito un par de días. Puedes tener paciencia 2 días. Tengo 62 años, Consuelo. He tenido paciencia toda la vida. Mi hermana soltó algo que no era exactamente una risa. Era más pequeño que eso. Más triste. Ahora esa paciencia va a servirte, dijo. Esa tarde llegó Valeria. No llamó antes. Nunca llamaba antes. Aparecía simplemente como si esta casa fuera también suya, como si las puertas de este lugar no tuvieran el derecho de estar cerradas para ella. Traía una bolsa con frutas. Siempre traía algo. Eso también lo había aprendido. Un detalle pequeño que hacía difícil quejarse de su presencia. «Vino con frutas. ¿Cómo puedes decir que no la quieres? Suegra, ¿cómo está?» Me besó en la mejilla. Perfume caro, el que siempre usaba. «Bien, Valeria». ¿Y Mateo? Trabajando, ya sabe cómo es él. Entró a la cocina sin que yo la invitara. Empezó a poner las frutas en el frutero como si lo hubiera hecho 1000 veces. Porque lo había hecho. Porque en algún momento yo había dejado de impedirlo. «Qué bueno que vine», dijo mirando alrededor con esos ojos que siempre estaban evaluando. «Quería hablar con usted de algo. Dígame, es sobre los papeles que le mencionó Mateo». Se recostó contra el mesón. Sonrió. «Sé que puede sonar complicado, pero es algo muy sencillo en realidad. Es para protegerlas a usted, ¿sabe? Para que en el futuro no haya problemas». Asentí despacio, con la cara de quien escucha con atención. «¿Qué tipo de papeles son?», pregunté, como si no supiera. «Nada difícil. Una transferencia de propiedad, para que la casa quede a nombre de Mateo, que es el hijo mayor. Así, si algún día pasa algo con el papá, o con usted misma, no hay líos legales. Todo queda claro». «Ah», dije. «¿Y Rodrigo está de acuerdo?» «Fue idea de él, suegra». Sonrió más. Dice que ya están en una edad en que hay que ordenar las cosas. Esa frase. Ya están en una edad. Como si mi edad fuera una enfermedad. Como si tener 62 años me pusiera automáticamente en la categoría de las personas que ya no necesitan entender lo que firman. «Suena bien», dije. «Déjame hablarlo con Rodrigo y vemos». Algo pasó por los ojos de Valeria. Algo rápido. Un destello de incomodidad que desapareció casi al instante. «Claro», dijo, sin apuro. Pero yo vi ese destello y supe que sí había apuro. Que algo en mi respuesta no había sido la que esperaban. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete. Lo que está a punto de descubrirse cambia todo lo que creías saber.
Valeria se quedó media hora más. Tomamos café. Habló de cosas sin importancia. Una vecina, una tienda nueva, los planes de remodelar su cocina. Yo escuché. Respondí. Pregunté lo suficiente para que no notara que mi cabeza estaba en otro lugar. Cuando se fue, cerré la puerta y me apoyé contra ella. Respiré. Entonces escuché los pasos de Rodrigo en el pasillo. No había oído llegar el carro. ¿Estuvo Valeria?, preguntó, apareciendo desde el cuarto. Sí. Trajo frutas. ¿Hablaron de lo de los papeles? Algo. Lo miré directamente. Eso también era nuevo. Yo sosteniéndole la mirada sin bajarla primero. Me explicó un poco, pero quería escucharlo de ti. Rodrigo asintió. Se sentó en el sofá con la confianza de quien cree que tiene el control de la situación. Es sencillo, Elena. La casa pasa a nombre de Mateo para evitar complicaciones. Tú sigues viviendo aquí. Nada cambia para ti. Nada cambia para ti. ¿Y mis derechos sobre la propiedad?, pregunté. Rodrigo frunció el ceño. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. ¿Qué derechos? Sigues viviendo aquí, ya te dije. Sí, pero si la casa es de Mateo, yo no tengo voz. Si algún día quieren venderla, por ejemplo, ¿por qué iban a querer venderla? No sé, Rodrigo. Por eso pregunto. Hubo un silencio. Él me miraba con esa expresión que había visto muchas veces. Mezcla de impaciencia y condescendencia. La expresión que decía ¿por qué complicas todo? Elena, confía en tu hijo. Confío en mi hijo, dije. Pero también quiero entender lo que voy a firmar. ¿No es eso razonable? Rodrigo se levantó. No respondió. Fue a la cocina a servirse agua, y desde ahí dijo: el abogado puede explicarte todo cuando vengas a firmar. ¿Cuándo es eso? La semana que viene, probablemente. Una semana. ¿Tenía una semana? Esa noche le escribí a Consuelo todos los detalles. Le dije lo que Valeria había dicho, lo que Rodrigo había dicho, el plazo que me habían dado sin darme un plazo. Consuelo respondió rápido. Aunque era tarde. Ya hablé con mi amiga. Se llama Patricia. Es buena. Mañana te va a llamar desde un número que no conoces. Contesta. No menciones su nombre delante de nadie. Guardé el teléfono bajo la almohada esa noche. Rodrigo durmió tranquilo, como siempre. Yo escuché el zumbido del refrigerador y pensé en Patricia, en Consuelo, en la carta del archivador, en los mensajes del teléfono negro. Pensé en cuántas piezas tenía ya. Y pensé en cuántas me faltaban, porque había algo que todavía no entendía. ¿Para qué necesitaba Rodrigo una cuenta conjunta con Valeria? La casa la pasaban a nombre de Mateo. Eso tenía una lógica retorcida, si lo que querían era controlar el bien más grande. Pero la cuenta bancaria era otra cosa. ¿Qué había en esa cuenta que era tan importante guardar de mí? Eso era lo que no cerraba. Y lo que no cierra siempre significa que hay algo más. Al día siguiente, mientras Rodrigo estaba en el baño, aproveché un momento que no había planeado. Su teléfono, el visible, estaba sobre la mesa del comedor. Encendido. Desbloqueado. Lo tomé. Fui directo a la aplicación del banco. Rodrigo tenía sus claves guardadas. Siempre lo había hecho. Y decía que así era más rápido. Yo nunca había tocado esa aplicación. Nunca había tenido razón para hacerlo. Entré. Vi las cuentas. La cuenta corriente que yo conocía, la que usábamos para los gastos de la casa. El saldo era normal. Nada fuera de lugar. Pero había otra cuenta listada. Una cuenta de ahorros que yo no sabía que existía. La abrí. El saldo era de una cifra que me costó leer bien. Tuve que contar los dígitos 2 veces. Eran 11 años de depósitos regulares. Dinero que salía de la cuenta corriente en montos pequeños, lo suficientemente pequeños para no llamar la atención, y que se acumulaba ahí, silencioso, invisible para mí. Tomé fotos. Puse el teléfono exactamente donde estaba. Fui al cuarto a buscar mi suéter como si eso hubiera sido siempre la razón por la que me había levantado. Rodrigo salió del baño. Me miró un segundo. ¿Vas a salir? Al mercado, dije. ¿Necesitas algo? No, agarré mi bolso. Salí. Y en la calle, a media cuadra de la casa, me detuve un momento. No porque estuviera nerviosa, sino porque en ese instante entendí
con una claridad que nunca antes había tenido. Que todo lo que había creído sobre mi matrimonio era una versión que alguien más había escrito. Y que ya era hora de que escribiera la mía. El teléfono sonó cuando estaba en el mercado. «Número desconocido», lo contesté de inmediato. «¿Elena?» Una voz de mujer. Firme, directa. «Soy Patricia. Consuelo me habló de ti. ¿Tienes unos minutos?» «Sí», dije. Me aparté hacia un rincón tranquilo entre los puestos. «Dígame. Primero necesito saber cuánto tienes». Consuelo me explicó lo general, pero quiero escucharlo de ti. Le conté todo. Rápido, ordenado, como lo había estado organizando en mi cabeza durante días. El sobre, el estado de cuenta, los mensajes del teléfono negro, la carta del abogado, la cuenta de ahorros. Patricia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio breve. «Elena», dijo, «lo que tienes en esas fotos es suficiente para abrir un caso. Pero quiero que entiendas algo. Esto puede ponerse difícil. Va a implicar enfrentarte a tu esposo y posiblemente a tu hijo. Ya lo sé. ¿Estás preparada para eso?» Pensé en Rodrigo. Pensé en Mateo. Pensé en Valeria con sus frutas y su sonrisa y su perfume caro. Pensé en la mujer de 21 años que no sabía nada. Llevo toda la vida preparándome para algo sin saber para qué era. Dije, creo que era para esto. Patricia hizo una pausa. «Bien», dijo. «Entonces empecemos». Pero justo cuando ella empezaba y tratan a hablar, escuché algo que me heló. Una voz detrás de mí. Conocida. «¿Mamá?» Me di vuelta. Era Mateo. De pie, a 3 metros, con una bolsa del mercado en la mano, mirándome con una expresión que no supe leer, mirando el teléfono que yo tenía pegado a la oreja. Lo primero que hice fue respirar. No corté la llamada. Eso hubiera sido peor. Hubiera parecido que escondía algo. En cambio, le dije a Patricia con una voz completamente tranquila. «Te llamo en un momento. Estoy en el mercado y acaba de llegar mi hijo». «Entendido», dijo Patricia, y colgó. Bajé el teléfono. Sonreí. «Mateo, ¿qué haces por aquí?» Él tardó un segundo en responder. Sus ojos pasaron del teléfono a mi cara. «Vine a buscar unas cosas». Señaló la bolsa. «¿Y tú? ¿Con quién hablabas?» «Con Consuelo», dije sin dudar. «Ya sabes cómo es tu tía. Me llama a las horas que se le ocurre». Y algo se relajó en la cara de Mateo. Apenas un poco. Lo suficiente para que yo lo notara. «Ah», asintió. «¿Cómo está ella?» «Bien», hablando de sus cosas. Me moví hacia el puesto de verduras como si nada. «¿Vienes atrás a almorzar?» «No puedo hoy». Me besó en la mejilla. El beso de siempre. El automático. «Oye, mamá, ¿ya hablaste con papá de lo de los papeles?» «Algo hablamos. Me dijo que es la semana que viene». «Sí. Es que el abogado tiene el espacio ese día y conviene no demorarlo más». «Claro», dije. «No hay apuro de mi parte». Mateo asintió. Me miró un momento más de lo necesario, como si quisiera leer algo en mi cara. Pero yo llevaba décadas aprendiendo a no mostrar lo que pensaba. Y ese día no ibas a fallar. «Bueno», dijo al final, «cualquier cosa me llamas». «Sí, hijo». Lo vi alejarse entre los puestos. Esperé hasta que desapareció. Luego saqué el teléfono y le escribí a Patricia. «Mi hijo me vio». Le dije que hablaba con mi hermana. Creo que me creyó. «Pero necesito que hablemos hoy». Su respuesta llegó en 2 minutos. «Esta tarde. A las 5. Yo te llamo». Guardé el teléfono. Compré las verduras. Volví a casa. Rodrigo estaba de buen humor esa tarde. Eso también era una señal que yo había aprendido a leer. Cuando Rodrigo estaba de buen humor sin razón aparente, era porque algo había salido como él quería. Era un hombre que no sabía esconder sus estados de ánimo cuando las cosas le iban bien. Solo los escondía cuando le iban mal. «¿Cómo estuvo el mercado?», preguntó, desde el sofá donde veía las noticias. «Normal. Encontré buenas frutas». «¿Y a quién viste?» «Mateo me dijo que te encontró por allá». Lo dijo con naturalidad. Pero era una pregunta con filo. Mateo le había llamado. «Ya. Sí, qué casualidad», dije entrando a la cocina. «¿Quieres café?» «No, gracias». Me puse a preparar la cena. Oía el sonido del televisor, las voces del noticiero.
el ruido ordinario de una tarde ordinaria. Y pensé que así había sido toda mi vida. Ruido de fondo que cubría lo que en realidad estaba pasando. A las 5 menos 5, me excusé al baño. Cerré la puerta con seguro. El teléfono de Patricia entró puntual. «Cuéntame lo del hijo», dijo sin preámbulos. Le expliqué lo que había pasado en el mercado. Le dije que Mateo ya había llamado a Rodrigo. «Eso me dice que están coordinados y que están pendientes de ti», dijo Patricia. «Lo cual también nos dice algo importante. Sienten que necesitan controlarte. Eso significa que saben que si tú reaccionas, tienen un problema. ¿Eso es bueno o malo? Depende de cómo lo uses». Hizo una pausa. «Elena, necesito que me expliques algo que Consuelo no pudo aclararme. La escritura de la casa, ¿está a nombre de quién actualmente?» «De los dos, de Rodrigo y de mí. Siempre fue así. ¿Estás segura?» «Estoy segura. La firmamos los dos cuando la compramos. Yo estuve ahí». «Bien. Eso es fundamental, porque si la propiedad está a nombre de los dos, para transferirla necesitan tu firma real. No pueden hacerlo sin ti. Y tú tienes derecho a consultar a tu propio abogado antes de firmar cualquier cosa. Y si me presionan, que te presionen. Eso también es información. Mientras tú no firmes, ellos no pueden hacer nada. Y si intentan presionarte de maneras que podamos documentar, eso también nos sirve». Respiré. «¿Qué hago con la cita de la semana que viene?» «Vas», dijo Patricia. «Pero antes de esa cita, y me mandas todo lo que tienes fotografiado. Todo. Los mensajes, el estado de cuenta, la carta del abogado, la cuenta de ahorros. Todo. Yo voy a revisar y voy a decirte exactamente qué pedir cuando estés ahí. Y Elena, escúchame bien. Si en esa cita te ponen un papel enfrente, no firmes. Da igual lo que digan. Di que necesitas tiempo para leerlo, que lo vas a revisar en casa, que quieres consultar a tu médico porque tienes problemas de visión. Inventa lo que necesites, pero no firmes». «¿Problemas de visión?», repetí. «Funciona mejor de lo que crees. Nadie puede obligarte a firmar algo que no puedes leer bien. Y si alguien insiste demasiado, eso ya empieza a tener un nombre legal». Escuché un golpe en la puerta del baño. «Elena, ¿estás bien?». La voz de Rodrigo desde afuera. «Sí, ya salgo», le dije a Patricia, en voz muy baja. «Tengo que colgar». «Mándame todo esta noche», susurró ella. Colgué. Guardé el teléfono. Abrí la llave del lavamanos. Me mojé la cara. Me miré en el espejo un segundo. La mujer que me miraba desde ahí no era la misma de hace una semana. Abrí la puerta. «¿Todo bien?», preguntó Rodrigo mirándome. «Sí, me dolía un poco el estómago». «Ya pasó», asintió y se fue al cuarto. Yo volví a la cocina a terminar la cena. «Antes de que sigas escuchando, necesito preguntarte algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola». Esa noche, cuando Rodrigo se durmió, me senté en la cocina con mi teléfono y le mandé todo a Patricia. Foto por foto. Los mensajes del teléfono negro. El estado de cuenta de la cuenta conjunta. La carta del abogado. Y las pantallas de la cuenta de ahorros escondida. Cuando terminé de mandar el último archivo, me quedé mirando la pantalla. 11 fotos. 11 pruebas de una vida que no era lo que yo creía. Pensé en algo que Consuelo me había dicho años atrás, en una de las últimas veces que nos vimos antes de que el distanciamiento se volviera costumbre. Habíamos tomado café en su casa, y yo le había contado de pasada que Rodrigo a veces tomaba decisiones sin consultarme. Cosas de dinero, cosas de la casa, que yo me enteraba después. Y Consuelo me había mirado con esa expresión que tienen los médicos cuando saben el diagnóstico, antes de dártelo. «Elena», me había dicho, «en un matrimonio, cuando uno de los dos siempre se entera después, no es descuido, es diseño». Yo no le había prestado atención. O sí le había prestado atención. Pero no había querido entender lo que me decía,
porque entenderlo hubiera significado hacer algo al respecto. Y hacer algo al respecto en ese entonces me parecía imposible. Ahora no. Los días siguientes fueron una actuación. Yo cocinaba, limpiaba, preguntaba cómo le había ido el día. Rodrigo respondía con monosílabos. Valeria llamó 2 veces, solo para saludar. Mateo mandó un mensaje preguntando si ya había pensado en lo de los papeles. Le respondí que sí, que ya habíamos hablado con su papá, que todo bien. Cada respuesta que daba era una pieza de tiempo ganado. Patricia me escribió al 3er día. Había revisado todo lo que le mandé y quería de hacer una videollamada con Consuelo también. Las 3 juntas. Nos conectamos un martes por la tarde, con Rodrigo fuera de la casa y yo con los auriculares puestos, como si escuchara música. Y Patricia habló durante 20 minutos sin parar. Explicó lo que había encontrado, lo que significaba legalmente, lo que podíamos hacer. La cuenta conjunta entre Rodrigo y Valeria, dijo, podía ser investigada si yo presentaba una denuncia por administración fraudulenta de bienes conyugales. El dinero que salía mensualmente de la cuenta corriente hacia la cuenta de ahorros secreta también era relevante, porque esos fondos provenían de ingresos que eran en parte míos por régimen de bienes en el matrimonio. ¿Y la casa? Pregunté. La casa es lo más importante, dijo Patricia. Mientras tú no firmes, la casa sigue siendo de los 2. Pero necesito que vayas a esa cita la semana que viene. Necesito que veas el documento que te van a presentar. No para firmarlo, sino para traerme una foto de él. ¿Cómo hago eso sin que lo noten? Elena, mas tienes 62 años. Diles que no lees bien sin tus lentes, que te lo llevas a casa para leerlo con calma. Cualquier abogado honesto no puede negarse a eso. Y si se niegan, eso solo ya nos dice todo lo que necesitamos saber sobre qué clase de abogado es ese. Consuelo habló entonces. Había estado callada todo ese tiempo, escuchando. Elena, ¿cómo estás tú? No el caso. Tú. Me tomó por sorpresa la pregunta. Tuve que pensar la respuesta. Estoy rara, dije al final. Como cuando llevas mucho tiempo caminando en la oscuridad y de repente alguien enciende una luz y ves dónde estabas y no sabes si sentirte aliviada porque ahora puedes ver o asustada porque antes no veías nada. Consuelo no dijo nada, pero escuché que respiró distinto. Eso es exactamente lo que es, dijo al final. El sábado antes de la cita llegó Claudia, mi hija, la que vive lejos, la que llama los domingos a veces. Llegó sin avisar, lo que nunca di pato que hacía. Traía maleta, lo que tampoco era normal para una visita de fin de semana. La vi aparecer en la puerta, y algo en mí quiso llorar. No de tristeza, de alivio, quizás, o de miedo de que ella también estuviera en esto. «Mija», dije. «¿Qué pasó?» «Nada, mamá». Me abrazó. Un abrazo largo, más largo de lo que solían ser los nuestros. «Vine a verte». «¿No puedo venir a ver a mi mamá?» Rodrigo salió del cuarto y la saludó con sorpresa genuina. Eso lo noté. No esperaba que Claudia estuviera ahí. Durante la cena los 3 hablaron de cosas normales. Claudia preguntó por el barrio, por los vecinos de siempre, por una prima lejana. Rodrigo estuvo amable, expansivo incluso, más de lo que había estado en semanas. Pero yo veía cómo Claudia me miraba, de vez en cuando, y entre una conversación y otra, sus ojos se posaban en mí con una atención que no era casual. Cuando Rodrigo se fue a ver televisión, Claudia me ayudó a lavar los platos. Algo que nunca hacía, o que hacía tan rápido que era casi peor que no hacerlo. Ese día lo hizo despacio. «Mamá», dijo con el agua corriendo. «Me llamó tía Consuelo». Se me paró el corazón un segundo. «¿Cuándo?» «Esta semana. Me contó algo. No todo, creo, pero lo suficiente». Cerré la llave del agua. Nos miramos. «¿Sabías lo de los papeles?», pregunté. Claudia bajó la vista, y en ese gesto vi la respuesta antes de que hablara. «Mateo me lo mencionó hace como un mes. Me dijo que era para ordenar las cosas, que era lo mejor». Hizo una pausa. «Yo le dije que te preguntaran primero a ti, que era tu casa también». «¿Y?»,
Me dijo que tú ibas a estar de acuerdo. Que tú siempre estás de acuerdo con lo que dice papá. Me apoyé contra el lavaplatos. Que tú siempre estás de acuerdo con lo que dice papá. ¿Cuántas cosas estaban contenidas en esa frase? ¿Cuánto daño invisible? Claudia, dije, hay cosas que no sabías, que yo tampoco sabía hace 2 semanas. ¿Qué cosas? Se las conté. No todo, no los detalles legales, no los números, pero sí lo suficiente. Le hablé del sobre, de los mensajes, de la carta. Lo hice en voz baja, con el agua volviendo a correr para que el sonido cubriera nuestras voces. Claudia me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tenía los ojos brillantes. «Mamá, lo siento», dijo. «Debí haber venido antes. Debí haber llamado más. Debí haber...» «No». La corté con suavidad. «No empieces por ahí. Empieza por aquí. Por ahora. ¿Estás conmigo?» Claudia asintió, sin dudar. «Estoy contigo». «Bien. Entonces necesito que el martes, cuando vayamos a ver al abogado, vengas también». Frunció el ceño. «¿Van a permitirlo?» «No voy a pedirles permiso», dije. «Voy a decirles que quiero que mi hija me acompañe. Y si alguien tiene un problema con eso, ya eso me dice todo lo que necesito saber». El lunes en la noche, Rodrigo mencionó la cita casi de pasada, como si fuera un trámite menor. «Mañana a las 3. ¿Recuerdas? ¿Lo del abogado?» «Sí», dije. «Oye, Rodrigo, ¿te parece bien si Claudia viene? Está aquí de visita y me sentiría más cómoda con ella». Lo vi procesar la pregunta. Vi cómo buscaba una objeción que no sonara como objeción. «No es necesario. Es solo firmar unos papeles». «Ya sé. Pero igual me gustaría que estuviera. Es nuestra hija». Otra pausa. «Pregúntale a Mateo», dijo al final. «Él organizó todo. Ya le pregunté». Mentí. Dijo que no había problema. Rodrigo me miró. Buscando algo. No encontró nada porque yo no le di nada que encontrar. «Bueno», dijo, «como quieras. Como quieras». En 41 años eran las 2 palabras que menos había escuchado de ese hombre. Esa noche no dormí bien. No porque tuviera miedo, sino porque estaba pensando, repasando, organizando en mi cabeza cada detalle de lo que había pasado y lo que estaba por pasar. Me levanté a las 2 de la madrugada y me fui a la cocina. Me senté en la misma silla donde me había sentado la primera noche, con el sobre en la mano, sin entender todavía lo que significaba. Todo había cambiado desde entonces. Yo había cambiado. Miré el teléfono. Tenía un mensaje de Patricia, enviado hacía 1 hora. «Todo listo. Mañana vas, ves el documento, pides llevártelo para leerlo. Si te dejan, nos mandas fotos de inmediato. Si no te dejan, igual nos dices que viste. Con eso trabajo. Duérmete, Elena. Mañana es un día importante, pero tú ya hiciste lo más difícil». Sonreí sola en la oscuridad de mi cocina. ¿Lo más difícil? Pensé. ¿Cuándo fue eso? Cuando encontré el sobre. Cuando leí los mensajes. Cuando llamé a Consuelo a las 11 de la noche. Cuando mentí con una calma que ni yo sabía que tenía. Cuando le dije a Claudia la verdad y vi que se rompía un poco antes de recomponerse. Quizás lo más difícil había sido cada uno de esos momentos. O quizás lo más difícil había sido todos los años anteriores, cuando no hice nada porque no sabía que había algo que hacer. O porque tenía miedo. O porque era más fácil seguir. Apagué la pantalla del teléfono. El zumbido del refrigerador llenó el silencio. Solo que esa noche ya no me parecía el mismo zumbido de siempre. Esa noche era simplemente un sonido. Uno más, sin el peso de todos los secretos que yo no sabía que estaban flotando alrededor de él. Me levanté. Me serví un vaso de agua. Volví al cuarto. Me acosté. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí. El martes llegó con un cielo gris y un viento que movía las hojas de los árboles de la calle. Me levanté temprano. Me vestí con cuidado. No con ropa de fiesta, pero sí con ropa digna. Con ropa de mujer que sabe a dónde va y por qué. Claudia me vio bajar las escaleras y asintió una vez, sin decir nada. Ya lo habíamos hablado todo la noche anterior.
Ya sabía lo que tenía que hacer, que era básicamente estar ahí, ser un testigo, no dejar que yo estuviera sola en esa sala. Rodrigo desayunó callado. Mateo llegó a recogernos en carro. Y cuando vio a Claudia lista para salir también, algo cruzó su cara que tardó un segundo en desaparecer. ¿Claudia viene? Sí, dije. Quiero que esté. Mateo miró a su padre. Rodrigo miró a Mateo. Ninguno dijo nada. Subimos al carro. Y mientras avanzábamos por las calles grises de esa mañana, yo llevaba en mi bolso el teléfono con las fotos, el número de Patricia guardado con el nombre Farmacia, y una calma que no sabía de dónde venía, pero que no iba Sous a desperdiciar. Cuando llegamos al edificio y el ascensor se abrió en el piso del despacho, vi a Valeria esperando en la sala de recepción. Me vio. Sonrió. Pero esta vez, yo vi lo que había detrás de esa sonrisa. Y ella, en ese segundo, vio algo diferente en mí también. Lo supe porque la sonrisa tardó una fracción de segundo, más de lo normal en llegar. La recepcionista nos dijo que el doctor nos atendería en un momento. Nos sentamos en unas sillas de cuero color caoba. Mateo y Rodrigo hablaron entre ellos en voz baja. Valeria revisaba su teléfono. Claudia me apretó la mano. Yo la apreté de vuelta. Y entonces se abrió la puerta del despacho. El abogado era más joven de lo que esperaba. Tendría 40 años, quizás menos. Traje gris, corbata azul, sonrisa de quien hace esto todos los días y sabe exactamente cómo manejarlo. «Señora Elena», dijo extendiendo la mano. «Bienvenida. ¿Gustamos pasar?» Nos levantamos todos. Y fue en ese momento, justo cuando yo estaba por cruzar la puerta, que sonó el teléfono del abogado. Lo miró. Su expresión cambió. «Disculpen un segundo», dijo. Y salió al pasillo. Rodrigo y Mateo intercambiaron una mirada. Yo no sé qué decía esa llamada. No sé quién llamó ni qué dijeron. Pero el abogado tardó 4 minutos en volver. Y cuando volvió, ya no tenía la misma sonrisa. El abogado volvió a entrar con una sonrisa más pequeña, más controlada. «Disculpen la interrupción», dijo. «Pasemos». La oficina era lo que esperaba. Escritorio grande, libreros con tomos de leyes. Una ventana que daba la calle gris. Nos sentamos frente a él. Rodrigo a mi derecha, Claudia a mi izquierda, Mateo y Valeria en las sillas del fondo. El abogado abrió una carpeta. «Bien. Como ya les expliqué a los señores Aldama, este proceso es bastante sencillo. Se trata de una transferencia de titularidad con cláusula de usufructo vitalicio. En términos simples». «Entiendo los términos». Lo interrumpí. Todos me miraron. Incluso Claudia, que sabía lo que iba a pasar, pero no exactamente cómo. El abogado parpadeó. «Por supuesto», dijo. «Entonces sabe que usted conserva el derecho de habitación de por vida, mientras que la propiedad formal queda registrada a nombre de su hijo mayor. ¿Y mis derechos de copropiedad?» Otra pausa. Esta más larga. «Esos quedarían transferidos. Es parte del proceso». «¿Transferidos a quién?» «A Mateo, como titular único». «Ya veo». Abrí el bolso como si buscara algo. «¿Me puede mostrar el documento?» El abogado sacó 3 hojas grapadas. Las deslizó por el escritorio hacia mí. Las tomé. Me las acerqué a los ojos. Las alejé. Fruncí el ceño. «Discúlpeme», dije. «No traje mis lentes de leer». «¿Me lo puedo llevar a casa para revisarlo bien?» El abogado abrió la boca. Rodrigo habló antes que él. «Elena, es solo firmar. Ya te explicamos todo». «Sí, me explicaron. Pero igual me gusta leer lo que firmo». Lo miré directamente. «Siempre ha sido así, Rodrigo. No sé por qué hoy sería diferente». Silencio. Mateo carraspeó. «Mamá, el doctor tiene la agenda ocupada. Si no lo hacemos hoy, entonces lo hacemos otro día», dije con la misma tranquilidad. No hay apuro de mi parte. Valeria no había dicho una sola palabra. La sentí mirándome desde el fondo de la sala. El abogado recogió levemente los papeles hacia él, como para recuperar el control de la situación. «Señora, ¿puedo leerle los puntos principales si tiene dificultad con la vista?» «No tengo dificultad», dije. «Tengo precaución.
Son cosas distintas. Otro silencio. Este más pesado. ¿Puedo llevármelo? Repetí. El abogado miró a Rodrigo. Rodrigo miró al abogado. Ese intercambio duró 2 segundos. Y esos 2 segundos me dijeron más que todo lo demás. Por supuesto, dijo el abogado al fin, con una sonrisa que ya no llegaba a los ojos. Puede revisarlo en casa y me llama para coordinar una nueva cita. Tomé las 3 hojas. Las doblé con cuidado. Las metí en mi bolso. Me levanté. Gracias, doctor. Muy amable. En el carro de vuelta, nadie habló durante los primeros 5 minutos. Fue Mateo el que rompió el silencio. Mamá, ¿qué fue eso? ¿Qué fue qué? ¿Sabes a qué me refiero? Pedí leerme lo que iba a firmar, Mateo. Eso no debería sorprender a nadie. Nadie dijo que no podías leerlo. Nadie me lo ofreció tampoco. Silencio otra vez. Rodrigo miraba por la ventana. Su mandíbula estaba tensa. Claudia tenía la vista al frente. Y yo sabía que estabas ya haciendo un esfuerzo enorme, por no decir nada. Cuando llegamos a la casa, Rodrigo entró primero sin decir una palabra. Mateo se quedó un momento en la puerta. «Mamá», dijo, con una voz más baja. «No entiendo qué está pasando contigo». Lo miré. «Mi hijo, mi Mateo de las flores del jardín del vecino. No está pasando nada, hijo», dije. «Solo estoy prestando atención». Algo que debí hacer mucho antes. Entré a la casa y cerré la puerta detrás de mí. Esa noche, con Rodrigo encerrado en el cuarto y Claudia sentada a mi lado en la cocina, fotografié cada página del documento. Se lo mandé todo a Patricia. Respondió en 20 minutos. «Mañana hablamos». Ya vi suficiente. Claudia leyó el mensaje por encima de mi hombro. «¿Qué encontró?», preguntó. «No sé todavía, pero su tono dice bastante». Claudia se quedó mirando la mesa. «Mamá, ¿tú crees que Mateo sabe todo? ¿O solo lo que le contaron?» Era una pregunta que yo también me había hecho. «No lo sé», dije, y eso es lo que más me duele. No saber cuánto eligió saber y cuánto no. Claudia asintió despacio. ¿Qué va a pasar con nosotros después de todo esto? No había una respuesta fácil. Pero tampoco ibas a mentirle. «No lo sé», dije. Pero sé que lo que estaba pasando antes tampoco era bueno. Y seguir igual no era una opción. Si esta historia te está acompañando, deja un like. No cuesta nada y me ayuda a seguir contando estas historias que muchas mujeres no se atreven a contar. Patricia llamó a la mañana siguiente a las 9 en punto. «Elena, el documento tiene un problema grave». «Dígame». «La cláusula de usufructo está redactada de una manera muy específica. Dice que el derecho de habitación se mantiene mientras tú permanezca en estado de salud que le permita habitar el inmueble de manera independiente. ¿Entiendes lo que eso significa?» Tardé un segundo. «Que si algún día necesito cuidados, pueden argumentar que ya no puedes vivir de manera independiente. Y en ese momento, el titular, que sería Mateo, tiene derecho de disponer del inmueble, venderte, rentarlo, lo que sea». El aire se me salió despacio. ¿Eso es legal? Es una zona gris. Un buen abogado puede combatirlo, pero para alguien que no lo nota, funciona perfectamente. Es una trampa escrita con palabras amables. Me quedé en silencio. «Elena, ¿hay más?» «Dígame». Revisé los números que me mandaste. Los depósitos mensuales hacia la cuenta de ahorros. El monto total acumulado equivale aproximadamente a la mitad del valor estimado de tu casa. ¿Qué significa eso? Significa que si esto llegó a planificarse desde hace 11 años, estaban construyendo una salida alternativa. Si tú no firmabas la transferencia, tenían un capital separado con el cual operar. Hizo una pausa. «Elena, esto no es algo que se improvisa. Esto se planeó con tiempo. 11 años. Mientras yo cocinaba y barría y esperaba, 11 años de planificación. ¿Qué hago?», pregunté. «Tienes 2 opciones. La primera es la vía legal directa. Presentamos una denuncia formal. Bloqueamos cualquier posibilidad de transferencia sin tu consentimiento informado. Y abrimos una investigación sobre la administración de los bienes conyugales. Y la segunda, negocias. Desde una posición de fuerza porque ahora tienes las pruebas. Vas a Rodrigo y le dices que sabes todo. Que tienes todo documentado.
y que o llegan a un acuerdo justo, o esto llega a donde tiene que llegar. ¿Cuál recomienda usted? Patricia tardó un momento. Depende de lo que quieras al final de todo esto. ¿Quieres justicia pública o quieres seguridad real? Era una pregunta buena. Y honesta. Quiero no tener que depender de nadie para vivir en mi propia casa. Dije, entonces te recomiendo la segunda opción como primer paso. Si no funciona, pasamos a la primera. Pero empieza por ahí. Habla con él. Y hazlo cuando estés lista, no cuando ellos estén listos. Esperé 3 días. No porque tuviera miedo, sino porque quería elegir el momento. Quería que fuera cuando Rodrigo estuviera tranquilo, sin la tensión de un plan en marcha, sin Mateo cerca, sin Valeria, un jueves por la tarde, después de almorzar, cuando Rodrigo se sentó en el sofá con su café. Me senté frente a él. Él me miró. Algo en mi postura le dijo que esto era diferente. ¿Qué pasa? Necesito que hablemos. ¿De qué? Saqué el teléfono. Abrí las fotos. Se las puse enfrente. No dije nada. Dejé que mirara. Vi cómo su cara cambiaba. Primero confusión, luego reconocimiento, luego algo que se parecía al miedo. ¿Dónde conseguiste esto? Eso no importa. Importa lo que dice. Elena. Rodrigo. Lo interrumpí con una calma que me sorprendió a mí misma. Tengo los mensajes. Tengo el estado de cuenta de la cuenta con Valeria. Tengo la carta del abogado. Tengo los registros de 11 años de depósitos en una cuenta que yo no sabía que existía. Y tengo a alguien que sabe exactamente qué significa todo eso legalmente. Rodrigo puso el café sobre la mesa, lentamente. Escúchame. No. Esa palabra, simple, sin grito, sin temblor. Esta vez me escuchas tú. Silencio. No voy a firmar ningún papel que me quite mis derechos sobre esta casa. No ahora, no después, no nunca. Esta casa es mía tanto como tuya, y los dos lo sabemos. Respiré. Lo que sí voy a hacer es pedirte que me expliques la cuenta con Valeria y la cuenta de ahorros. ¿Y para qué era el dinero? Rodrigo tardó en responder. Cuando habló, su voz era diferente, más pequeña. Era para tener algo separado, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso las cosas no funcionaban. ¿Qué cosas? Nosotros, Elena. Me miró. Llevamos años sin funcionar. Eso también dolió. Pero lo esperaba. En algún lugar de mí lo esperaba. Entonces deberías habérmelo dicho. Dije. Eso era lo correcto. Hablar. Separarse si era necesario. No construir una salida durante 11 años a mis espaldas, mientras yo seguía poniendo la mesa para 2. Rodrigo bajó la vista. ¿Y Valeria? Pregunté. ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Fue la pregunta que más tardó en contestar. Valeria me ayudó a mover algunas cosas, a organizarlo. Y hizo una pausa. Fue idea suya lo de la cuenta conjunta. Decía que era más seguro. ¿Seguro para quién? No respondió. Y en ese silencio encontré una de las últimas piezas que me faltaban. Valeria no era solo cómplice. Valeria había iniciado esto. Valeria había llevado el plan a Rodrigo. No al revés. Guardé el teléfono en el bolso. Voy a pedirte algo. Dije, y te pido que lo tomes en serio. Quiero que el dinero de esa cuenta de ahorros sea puesto en una cuenta a mi nombre. La mitad es mía por ley, y quiero que la escritura de la casa siga como está, a nombre de los dos, sin modificaciones. Rodrigo me miraba como si me viera por primera vez. Si eso no pasa, continué. Lo que sigue no es una conversación. Es un proceso legal. Y en ese proceso van a salir cosas que no van a quedar bien para nadie. Ni para ti, ni para Mateo, ni para Valeria. Elena, ¿me escuchaste? Una pausa larga. ¿Te escuché? Dijo. Me levanté. Bien, dame una respuesta antes del fin de semana. Fui al cuarto. Cerré la puerta. Y ahí, apoyada contra la puerta, en el silencio de ese cuarto donde había dormido 41 años, solté el aire que había estado guardando. Afuera, escuché a Rodrigo levantarse del sofá. Escuché sus pasos hacia el estudio. Y luego escuché algo que nunca había escuchado en todos esos años.
El sonido de Rodrigo marcando un número en su teléfono y diciendo, con una voz que ya no tenía nada de seguridad: «Valeria, tenemos un problema». Esa noche Claudia golpeó suavemente la puerta del cuarto. «¿Puedo entrar?» «Sí». Se sentó en el borde de la cama. Yo seguía de pie junto a la ventana, mirando la calle sin ver nada en particular. El cielo ya estaba oscuro y las luces de los postes hacían sombras largas sobre el pavimento. «Escuché algo», dijo Claudia. «No todo, pero algo. ¿Qué escuchaste?» «Que le dijiste que tenías pruebas». Hizo una pausa. «Y que lo llamó a él antes de llamar a Mateo». Eso me detuvo. «¿Cómo sabes eso?» «Porque Mateo me llamó a mí hace media hora, preguntando si yo sabía algo. Si tú le habías dicho algo». Me volví hacia ella. «¿Y qué le dijiste?» «Que no sabía nada». Bajó la vista. «Mentí por ti, mamá. Quiero que lo sepas». Me senté a su lado en la cama. ¿Cómo sonaba Mateo? Nervioso. Confundido, creo. No sé si confundido de verdad o confundido porque el plan no salió como esperaba. Era la misma pregunta que yo seguía sin poder responder. ¿Cuánto sabía Mateo? ¿Cuánto había elegido saber? «Claudia, necesito pedirte algo. Lo que sea. No hables con Mateo hasta que yo te diga. No le cuentes nada». «Todavía no», asintió. «¿Y papá? Tu padre va a tomar una decisión esta semana. Dependiendo de lo que decida, todo cambia». Mi hija me miró con esos ojos que eran los míos de joven, antes de que los años les pusieran esa cosa quieta que tienen los ojos de las personas que han aprendido a esperar. «¿Tienes miedo?», preguntó. Pensé la respuesta con honestidad. «Tengo vértigo», dije. «Que es diferente. El miedo te paraliza. El vértigo te avisa que estás en un lugar alto, pero puedes seguir caminando igual». Claudia apoyó la cabeza en mi hombro. Un gesto que no hacía desde niña. Nos quedamos así un momento, en silencio, con el ruido de la calle afuera y el peso de todo lo que estaba por venir adentro. Rodrigo no durmió bien esa noche. Yo tampoco, pero por razones distintas. Él se movía, se levantaba, volvía. Yo estaba quieta pensando. Al día siguiente él salió temprano sin desayunar. No dijo a dónde iba. Le escribí a Patricia. «Habló con Valeria anoche. Hoy salió temprano. Estoy esperando». Patricia respondió. «Bien, que esperen ellos también. La presión trabaja para ti ahora, no para ellos». Tenía razón. Pero saberlo no hacía la espera más fácil. Pasé la mañana haciendo cosas con las manos para que la cabeza no se me fuera a lugares inútiles. Limpié la alacena. Organicé el cajón de los cubiertos que llevaba meses desordenado. Regué las plantas del patio. Esas que Rodrigo nunca miraba, pero que yo había cuidado durante años porque algo en la casa tenía que crecer. A las 11 sonó el teléfono. No era Patricia. No era Consuelo. No era Claudia. Era Valeria. Lo miré un momento. Decidí contestar. «Valeria». «Suegra». Su voz era diferente. El barniz amable de siempre seguía ahí, pero debajo había algo más tenso. «¿Cómo está?» «Bien. ¿Y usted?» «Bien, gracias. Oiga, querías hablar con usted. Creo que hubo un malentendido y me gustaría aclararlo». «Un malentendido. Dígame», dije. Todo lo que se hizo fue pensando en el bienestar de la familia, en proteger lo que han construido usted y Rodrigo. A veces las cosas se hacen de una manera que no queda clara, y entiendo que eso puede molestar. Pero la intención siempre fue buena. Escuché cada palabra con cuidado. No por lo que decían, sino por lo que no decían. No había un «lo siento». No había un «me equivoqué». Solo había una reinterpretación de los hechos, presentada con voz suave. «Valeria», dije. «Aprecio que llame. Pero lo que pasó no fue un malentendido. Un malentendido es cuando algo no quedó claro. Lo que pasó aquí quedó muy claro cuando lo vi. Silencio breve. Suegra, creo que...» «Valeria», la interrumpí con calma. «Usted es inteligente, y yo ya no soy la persona que era hace 2 semanas, así que seamos directas las dos». Otro silencio. «Este más largo. ¿Qué quiere?», dijo al fin. Y esa sí era su voz real, sin barniz. «Lo que siempre fue mío», respondí.
Nada más, nada menos. Colgué. Me quedé mirando el teléfono en la mano. Nunca en mi vida había colgado antes de que el otro terminara de hablar. Se sentía extraño. Y bien, Rodrigo llegó a las 3 de la tarde. Entró, me vio en la sala y se quedó parado en el umbral un momento como si calculara algo. «Elena», dijo, «necesito hablar contigo. Adelante». Se sentó en el sillón frente a mí, sin café, sin televisión, sin ninguno de los objetos que usualmente ponía entre él y las conversaciones difíciles. Hablé con un abogado esta mañana. Hizo una pausa. Uno distinto, por mi cuenta. Esperé. Me dijo que lo que tienes es suficiente para abrir un caso. Y que si ese caso se abre, lo de la cuenta con Valeria va a tener que explicarse. Bajó la vista hasta sus manos. También me dijo que la cuenta de ahorros está dentro del régimen conyugal. Que legalmente tú tienes derechos sobre ella. Lo sé, dije. Me miró. ¿Hace cuánto tiempo sabes todo esto? Hace días que tengo las pruebas. ¿Hace cuánto empezó a pasar? No lo sé. Pero sospecho que más tiempo del que me quiero imaginar. Rodrigo no respondió a eso. Quizás porque no tenía cómo. «¿Qué quieres hacer?», preguntó. «Ya te lo dije. La mitad de esa cuenta a mi nombre. La escritura sin modificar. Y no más planes que me incluyan, sin incluirme. Y si acepto eso, entonces seguimos. Cada uno en su lugar. Sin guerras. ¿Y lo de Valeria?». Esa era la pregunta que yo sabía que iba a llegar. «Eso es entre usted y Mateo», dije. «Yo no me meto en el matrimonio de mi hijo, pero lo que Valeria hizo afecta a esta familia. Y Mateo va a tener que saberlo. No de mi boca si puedes evitarlo. Pero vas a verlo». Rodrigo asintió despacio. Como alguien que acepta un peso que siempre supo que iba a llegar. «¿Puedes darme una semana?», dijo. «Te doy hasta el viernes. Antes de contarte lo que pasó el viernes, necesito pedirte algo. Si hay una mujer en tu vida, una madre, una tía, una abuela, alguien que ha callado demasiado tiempo, comparte esta historia con ella. A veces lo que más necesitamos es saber que no somos las únicas. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora». Lo que viene es la parte que no esperabas. El miércoles llamó Mateo. No al teléfono de la casa, al mío, al celular que él raramente usaba para llamarme. Contesté. «Mamá». Su voz era distinta, más despojada, sin el tono cuidadoso de las llamadas anteriores. «¿Puedo ir a verte?». «¿Cuándo?». «Ahora sí puedes». «Sí». Llegó solo, sin Valeria. Eso ya era una respuesta a algo. Lo hice pasar. Le serví agua porque no supe qué más ofrecerle. Nos sentamos en la cocina, que siempre había sido el lugar de las conversaciones reales en esta casa. Mateo tenía los ojos de alguien que no había dormido bien. «Papá me contó», dijo. «No todo, creo, pero lo suficiente». Esperé. Y Claudia me contó el resto esta mañana. Me miró. «Sé que le pediste que no lo hiciera todavía». «Sí, no le eches la culpa». Le insistí. «No le echo la culpa». Mateo puso las manos sobre la mesa. Las miró. «Mamá, yo no sabía lo de la cuenta, lo de Valeria y papá». «Eso no lo sabía». Lo miré a los ojos. Busqué algo que me dijera si era verdad. «¿Y lo de la escritura?», pregunté. Una pausa. Eso sí lo sabía. Lo dijo sin bajar la vista. Y eso lo reconocí como un gesto de honestidad. Pero me lo presentaron como algo para protegerte a ti. Para que si papá moría primero, la casa no tuviera problemas legales. Que así era más simple. ¿Y no te preguntaste por qué yo no estaba en esa conversación? El silencio de Mateo fue la respuesta más honesta que pudo darme. «Me dejé llevar», dijo al fin. «Valeria decía que era lo correcto. Papá decía que tú no ibas a entender los tecnicismos, que era mejor explicártelo después. Y yo acepté eso porque era más fácil que preguntar». «Mateo, lo sé». «Mamá, no te estoy pidiendo que te castigues. Te estoy pidiendo que lo entiendas. Que cuando alguien dice que mamá no va a entender, o que es mejor no molestarla, o que ya sabes cómo manejarla, eso no es protección. Es otra cosa». Mi hijo tardó un momento. Cuando levantó la vista tenía los ojos brillantes. «Lo siento», dijo. «De verdad». Y lo creí. No porque fuera suficiente, sino porque era real. «Yo también te creo»,
dije. Pero las cosas van a ser diferentes. En esta casa, conmigo, todo vas a ser diferente de ahora en adelante. Asintió. ¿Qué vas a hacer con lo de Valeria? Preguntó. Nada, eso es tuyo. Tú decides qué haces con lo que sabes. Mateo asintió de nuevo, más despacio esta vez, como alguien que acaba de asumir un peso que no esperaba cargar. Se quedó un rato más. Tomamos el agua. Hablamos poco. Pero era un silencio distinto al de antes, sin el espacio hueco que dejan las cosas que no se dicen. Cuando se fue, me quedé sentada en la cocina un momento. El zumbido del refrigerador. El mismo de siempre. Pero yo ya era otra. El viernes, Rodrigo me puso un papel sobre la mesa del comedor. Era una solicitud de transferencia bancaria. La mitad del saldo de la cuenta de ahorros, a mi nombre. Lo miré. Lo leí completo. Despacio. Cada línea. Luego saqué el teléfono y le mandé una foto a Patricia. Su respuesta llegó en 10 minutos. Está bien redactado. Puedes firmarlo. Tomé el bolígrafo. Firmé. Rodrigo también firmó, al frente mío, sin decir nada. Cuando terminamos, él recogió el papel y se quedó de pie un momento, como si quisiera decir algo y no supiera cómo empezar. Elena, dijo al fin. ¿Sí? ¿Crees que hubieras podido hacer esto antes? Hace 10 años. Era una pregunta extraña. Y honesta. Quizás la más honesta que me había hecho en mucho tiempo. Pensé la respuesta. No, dije. Hace 10 años todavía creía que guardar la paz era lo mismo que vivir en paz. Rodrigo asintió. Salió al patio. Yo me quedé con la pluma todavía en la mano, mirando la mesa vacía donde hacía una semana había aparecido un sobre azul que yo no esperaba. Pensé en esa mujer de 62 años que encontró un sobre y sintió que algo en su pecho se apretaba sin saber por qué. Y pensé que ese apretón en el pecho no era miedo. Era ella misma, recordándose que todavía estaba viva. Los días que siguieron fueron quietos. No la quietud de antes, esa que era en realidad silencio forzado. Cosas no dichas acumuladas como polvo en los rincones. Esta era diferente. Y era la quietud de algo que ha pasado y ha dejado el aire más limpio, aunque también más frío. Rodrigo y yo seguíamos en la misma casa. Seguíamos desayunando juntos a veces. Seguíamos siendo, en los ojos del mundo, el matrimonio de siempre. Pero los dos sabíamos que algo se había reorganizado. Como cuando mueves un mueble que llevaba años en el mismo lugar y descubres que la pared detrás tiene otro color. No hablamos de separación. No todavía. Quizás nunca. No sé. Hay matrimonios que sobreviven no porque sean felices, sino porque ambos han decidido, con los ojos abiertos, qué es lo que pueden sostener. Lo que sí había cambiado era esto. Yo ya no sostenía cosas que no eran mías. Consuelo vino a visitarme 3 semanas después. Y llegó con una maleta pequeña y una bolsa de comida que había preparado en su casa y traído envuelta en papel aluminio, como hacía nuestra madre cuando visitaba a alguien. La vi aparecer en la puerta y algo en mí se acomodó, como una vértebra que llevaba tiempo fuera de lugar. «Consuelo», dije. «Elena». Nos abrazamos. Un abrazo largo, sin prisa, de los que no necesitan palabras porque las palabras ya se dijeron antes, por teléfono, en la oscuridad, cuando más importaban. Pasamos la tarde en la cocina. Ella cocinó. Yo puse la mesa. Hablamos de cosas pequeñas al principio. La familia, el viaje, el tráfico. Y luego, cuando el arroz estaba listo y la tarde se había vuelto naranja afuera, hablamos de lo real. «¿Cómo estás tú?», me preguntó. La misma pregunta de aquella noche de teléfono, pero ahora con la ventaja de poder verme la cara. «Estoy bien», dije. Y esta vez lo decía de verdad. «Estoy rara, todavía. Pero bien, ¿rara cómo?». Busqué las palabras. Como cuando llevas tanto tiempo acostumbrada al peso de algo que cuando te lo quitan, no sabes caminar derecho al principio. Hice una pausa. «Pero ya me estoy acostumbrando». Consuelo me miró con esa expresión que siempre había tenido. Mezcla de orgullo y algo que se parecía a la pena. No por lástima, sino por todo el tiempo perdido. «Debí haber insistido más», dijo, «cuando me alejé de ti».
Rodrigo puso distancia. Dije, pero yo también la permití. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Sí, acepté. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Comimos en silencio un momento. Afuera un pájaro cantó algo breve y se fue. ¿Y Patricia?, preguntó Consuelo. Quedó pendiente abrir el caso por la cuenta con Valeria. Pero Rodrigo aceptó las condiciones sin pelea mayor. Patricia dice que por ahora podemos dejarlo así, que tenemos todo documentado si algún día cambia algo. ¿Y Valeria? Ahí me detuve un momento. Valeria y Mateo están en un proceso difícil. Dije, él decidió confrontarla. No sé todos los detalles y tampoco los quiero saber. Es un matrimonio, pero sé que las cosas entre ellos no están bien. ¿Y eso cómo te hace sentir? Era la pregunta que yo misma me había hecho varias veces. No me alegra. Dije honestamente, no quiero ver a mi hijo sufrir. Pero tampoco puedo hacerme responsable de lo que Valeria hizo. Ella tomó sus decisiones. Él va a tomar las suyas ahora. Consuelo asintió. ¿Y Claudia? Claudia se fue la semana pasada, pero antes de irse hicimos algo que no habíamos hecho en años. ¿Qué? Nos sentamos a hablar de verdad, sin apuro, sin el teléfono de por medio. Sonreí. Me dijo cosas que yo no sabía que pensaba, y yo le dije cosas que ella no sabía que yo sentía. ¿Y cómo quedaron? Quedamos en llamarnos los miércoles, no los domingos cuando se acuerda. Los miércoles, porque elegimos un día. Y lo cumplimos. Consuelo sonrió. «Eso es mucho», dijo. «Sí», dije, «es mucho». Una tarde de esa misma semana, mientras regaba las plantas del patio, me llegó un pensamiento que no esperaba. Pensé en la mujer que era antes de que llegara ese sobre azul. No la pensé con lástima. La pensé con algo más parecido al respeto, al reconocimiento que uno le tiene a alguien que cargó algo pesado sin quejarse durante mucho tiempo. Esa mujer no era débil. Era alguien que no había tenido suficiente información, o suficiente apoyo, o suficiente permiso para usar la fuerza que siempre tuvo. Eso también es una forma de injusticia. No la injusticia que viene de un golpe, sino la que viene de 1000 pequeños momentos en que alguien te convence, sin decirlo, de que tu lugar es el silencio. La manguera siguió corriendo. El agua llegó a las raíces. Las plantas siguieron siendo plantas, sin saber nada de todo lo que había pasado a su alrededor. Eso también me gustó. Que algunas cosas siguieran igual, indiferentes, continuando. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. 2 meses después de ese primer sobre azul, me reuní con Patricia en persona por primera vez. Era una mujer de unos 50 años, cabello corto, mirada directa, el tipo de persona que no usa palabras de más. Me gustó eso. Nos tomamos un café en un lugar pequeño cerca de su oficina. Me explicó el estado final de las cosas. La transferencia a Bestein había quedado registrada. La escritura seguía como estaba. Tenía todo documentado en caso de que algo cambiara en el futuro. ¿Cómo se siente?, me preguntó al final del café. Usted siempre les pregunta eso a sus clientes. Solo a las que creo que tienen algo que decir. Pensé un momento. Se siente como haber terminado un libro muy largo. Dije. Uno que no elegí leer, pero que una vez que empecé, no pude soltar. Y ahora que terminó, no sé muy bien qué hacer con las manos. Patricia sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír así, sin el marco profesional de por medio. Eso pasa, dijo. Pero se le van llenando las manos de otras cosas. Siempre pasa. ¿Usted lo sabe por experiencia propia? Me miró un segundo. Por eso estudié lo que estudié, dijo. No pregunté más. No era necesario. Pagué mi café. Ella pagó el suyo. Nos dimos la mano afuera en la vereda, con el sol de media mañana cayendo sobre los edificios. Llámeme si algo cambia, dijo. Lo haré. Caminé de vuelta a donde había dejado el autobús. Caminé despacio, sin apuro, mirando las tiendas, la gente, los árboles plantados en la acera, cosas que siempre habían estado ahí,
y que yo miraba a veces de pasada, pensando en lo que tenía que hacer cuando llegara a casa. Ese día las miré. La última conversación que tuve con Rodrigo sobre todo esto fue corta. Una noche, sin que ninguno la planeara, los dos terminamos sentados en el patio después de cenar. El cielo estaba despejado y hacía el tipo de calor suave que invita sin quedarse quieto. Estuvimos un rato en silencio. Luego Rodrigo dijo: «¿Qué vas a hacer ahora? ¿A qué te refieres?» «Con todo. Con los días». Hizo un gesto vago. «Sé que las cosas cambiaron. No sé exactamente cómo vas a querer que sean. Era, quizás, la primera vez que me preguntaba cómo yo quería que fueran las cosas. Voy a aprender a usar el tiempo para mí», dije. Cosa que nunca hice bien. «¿Qué significa eso?» «Todavía no lo sé exactamente». Miré el cielo. «Pero voy a descubrirlo». Rodrigo no dijo nada más. Quizás no había nada más que decir. O quizás sí había muchas cosas, pero ese no era el momento ni el lugar. Y los dos lo sabíamos. Nos quedamos en el patio hasta que refrescó. Y eso también estuvo bien. Lo que aprendí de todo esto no cabe en una sola frase. Pero si tuviera que intentarlo, diría esto. Hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Yo sobreviví muchos años. Fui buena en eso. Aprendí a moverme dentro de los espacios que me dejaban, a no hacer ruido donde no era bienvenido, a interpretar los silencios y a llenar los vacíos con trabajo y con paciencia. Pero vivir es otra cosa. Vivir es saber qué es tuyo, reclamarlo cuando te lo quitan, pedir ayuda cuando la necesitas aunque la pedir te cueste, decir no cuando es necesario, aunque la voz te tiemble, aunque alguien ponga cara de sorpresa porque nunca esperaba escucharte decir esa palabra. Vivir es esto. Estar en tu propia historia como protagonista, no como personaje de fondo. Yo tardé 62 años en aprenderlo. Y lo aprendí gracias a un sobre azul que alguien puso en el buzón equivocado. O quizás en el correcto. Nunca supe quién lo mandó. Nunca supe si fue un error o algo más. Pero llegó. Y lo que llegó no pudo deshacerse. Hay una última cosa que quiero decirte. Si estás escuchando esto y reconoces algo en esta historia, no tiene que ser exactamente lo mismo. Puede ser más pequeño o más grande. Puede ser una cuenta que no sabías que existía, o una decisión que tomaron sin consultarte, o una sonrisa que esconde algo, o años de sentirte de fondo en tu propia vida. Si reconoces algo, eso ya es suficiente para prestar atención. No tienes que hacer todo de golpe. No tienes que tener las pruebas perfectas, ni la voz perfecta, ni el momento perfecto. Solo tienes que empezar a mirar. Lo demás viene después. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Y cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te tocó más. Me importa saberlo. Cada comentario me dice que hay alguien al otro lado que escucha, que piensa, que siente. Y eso, a nuestra edad, también es una forma de fuerza. Hasta la próxima historia.